vamos a pasar ahora a tu fase de escritor. Eres autor de Mejores Líderes. Ahora nos vas a contar porque creo que estás con un nuevo proyecto, reto para este año y el que viene, con varios. Pero hablemos de esta etapa de escritor, Mejores Líderes. Un super libro de desarrollo personal, liderazgo. Antes de meternos de lleno en el libro, quiero que un experto como tú en liderazgo y en estrategias de liderazgo, que tanto has estudiado el tema y tanto has indagado y que trabajas tanto toda esa parte de formación, ¿no? Tanto con organizaciones, deportistas, entrenadores que habéis trabajado, incluso ahora deportistas retirados con los que colaboráis, de élite. ¿Qué es para ti el liderazgo? ¿Qué cualidades tiene que tener un buen líder? Y estrategias de liderazgo. Te he hecho ahí un tridente de preguntas, pero un poco tu opinión sobre el liderazgo y todo este tipo de cualidades, ¿no? Hablamos liderazgo, toda la página de, no, un buen líder, ¿no? Es el mejor, ¿no? Es el que saca lo mejor del resto. ¿Qué es para ti el liderazgo? Pues bueno, me gusta, fíjate si me gusta que tú hice el doctorado en eso, ¿no? Que te tiene que gustar mucho algo, pero... Concreto de liderazgo. Concreto de liderazgo, efectivamente. Además era liderazgo emprendedor, ¿no? Donde ahí, bueno, pues se conjugaba la parte deportiva con la parte empresarial, ¿no? Para mí, una cualidad, ¿no? Bueno, el liderazgo, ¿qué es liderazgo? Para mí sí tiene que ver con impacto, para mí tiene que ver con permitir que otras personas se desarrollen, es decir, hay un ejercicio de generosidad tremendo en la palabra, pero sobre todo hoy en día que tiene que tener una persona que ejerza ese liderazgo con independencia del rol que tenga, es, te diría casi que no se te vea mucho, fíjate, ¿no? Antes asociábamos liderazgo con visibilidad, ¿no? La imagen esa, ¿no? De vámonos hacia adelante. Yo creo que ahora, cuando voy a empresas o organizaciones y los trabajadores, no las personas de referencia, sino sus equipos, me dicen, vaya ejemplo de jefe o de jefa que tengo, cuando voy preguntando, resulta que son personas que dicen, no, yo la verdad que no hago casi nada. Cuando alguien te dice eso, diga, este está haciendo algo, este está haciendo algo, muy bien, ¿no? Porque uno de los mayores errores que cometemos hoy en el liderazgo es hacer demasiado. Es decir, ya sea sobreproteger al equipo, ya sea exprimir demasiado, o ya sea robar ese punto de protagonismo. Y todos hemos vivido situaciones de las tres, ¿no? Yo creo que una cualidad importante tiene que ver con permitir que la gente brille. Y luego algo que es difícil, que es también darles herramientas que sean suficientes para que ellos se vayan de tu empresa. Es decir, es una acto de generosidad. Hay gente que dice, claro, es que los formo y se me van. Digo, claro, si eso es lo normal. Lo raro sería que no pasara, ¿no? Claro, darle herramientas para que se vayan, pero también intenta de alguna manera que tengan un entorno que mientras ellos estén allí, pues se quieran quedar lo más posible. Y ahí tiene un rol también de ser atractivo para la gente. Es decir, si yo me he dado cuenta que las personas que ejercen liderazgo, si son capaces de enseñar, sus equipos permanecen mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque al final sabes que estás aprendiendo. Ahora, si yo un día veo que dejo de aprender y encima no me siento bien tratado, la probabilidad de que piense en buscarme otro espacio aumenta mucho. Entonces, para mí tiene mucho que ver con trabajar para el servicio del equipo, y esto no es ni mío ni luego, esto lleva ya muchos años. Es decir, los líderes están para servir a otros, no para servirse, como dice mi querido Xavier Marcel, y tiene mucho más que ver con servir a la gente que, como ya sabe, ¿no? Que trabaja, en este caso, que tú trabajas para ellos, no ellos para no ser el mejor, sino sacar lo mejor del resto. Sí, y seguramente además ahí implica desprenderte mucho de tu capacidad técnica, porque tú vas subiendo en cualquier organización, subes porque eres bueno técnicamente, te nombran manager, ¿y qué pasa? Que cuando te nombran manager pasas de gestionar proyectos a gestionar equipos, es decir, que tu know-how, tu expertise técnica te la dejas a un lado. Te hablo sobre todo de trabajos como de ingeniería, procesos, programación. Entonces, que en función de la industria hay personas que ese cambio, y aquí hablamos ya de manager, no tanto de liderazgo, sino de manager, les cuesta mucho porque tienes que decir que, claro, si yo no me actualizo en 3 años, de repente, ¿qué hago? Me quedo en la calle y sin saber este nuevo programa, este nuevo lenguaje. Dice, ya, no ven en el otro lado y es ya. Pero es que ahora te has pasado la pantalla, ahora estás como en el Super Mario. Es que ahora ya no estás en esto, en la parte táctica, estás en una parte estratégica, viendo negocios, desarrollando, creando. Entonces dices, espérate, claro, que mi desarrollo puede ir por ahí. ¿Quiere decir esto que todo el mundo debe aspirar a gestionar equipos, No, para nada. Habrá carreras y digamos, profesionales técnicas, pero luego hay otras que te permiten, bueno, pues pasar a gestionar esa complejidad. Y a mí me parece algo maravilloso que son las personas, que es el diálogo. Bueno, eso es lo más complicado, las personas. Claro, y luego además que se vayan de la empresa y a los 15 años todavía sigas en contacto con ellos y también te conviertas incluso en mentor de ellos fuera de la propia empresa, ¿no? Para mí eso es lo bonito, que es permitir que las personas se desarrollen. ¿Y tipos de liderazgo que tú podrías decir? Depende mucho de si trabajas con un deportista.
tú que has trabajado con empresas, pero también habéis trabajado deportistas, entrenadores. Sí, a mí fíjate, te diría, sí que hay categorías de liderazgo que se van actualizando, pero que al final todas parten de la mayoría de principios del siglo XX, ¿no? Y donde vamos categorizando también en función muchas veces de conceptos pues, como la autoridad, como la delegación. Pero hay algo común que para mí se mantiene actual, que tiene que ver con cómo gestiono la comunicación con mis jugadores o con mi equipo. Por ejemplo, a mí me sorprendió, antes de trabajar en el mundo del fútbol en concreto, un futbolista que, hablando con él, estaba haciéndole un acompañamiento, vamos, coaching, y me dijo que llevaba 8 meses sin hablar con su entrenador, ¿no? Y dije, pero ¿cómo? Futbolista profesional estamos hablando. Sí, 8 meses. Digo, bueno, pero dice, no, yo si hablo con mi entrenador tengo que hablar con el segundo entrenador, no con él. Y a mí me recordó esto al ejército de Estados Unidos, porque allí en el ejército tú no puedes hablar con una persona que está varios rangos por encima de ti. Y dije, wow, que no me imaginaba que en un mundo moderno, aparentemente, como el deporte, el fútbol, podría haber personas que dicen, no, a mí no me hables directamente, tú habla con el segundo. Y ya porque no quería el entrenador. No quería, era por el entrenador, ¿no? Y yo le insistí, digo, bueno, intenta acercarte a él. Claro, al final tú buscas tu oportunidad, pero claro, es que tu entrenador, claro, es que está muy cerrado. Entonces, yo no puedo empatizar con alguien de mi equipo si no lo conozco. El primer paso para empatizar con alguien es conocer un poquito más. Y a veces, por estilos de liderazgo quizá un poco más antiguos, los propios líderes marcan demasiada distancia con las personas. Y claro, no te haces confiable. Una de las cosas que mide la gente en ti, el liderazgo, es tu confiabilidad. La confiabilidad pasa, primero, por ser predecible, es decir, que la gente sepa cuál es tu estilo. Oye, si tú eres poco más burde y gritas, pero eso lo haces todos los días, la gente te lo va a respetar, no le va a gustar, pero vas a ver que eres un poco gruñón, ok. Pero si un día vas de buenas, otro día gritas, dicen, es que no te pierden. Claro, entonces, ser predecible y trabajar también la coherencia y luego ser cercano. Es decir, no es saberte la vida personal de tu gente, pero sí al menos hacerle ver que te preocupas por ellos en su totalidad, no por ellos solo como deportista, empleado, trabajador, empleado, sino en su totalidad. En algunos casos, ellos te van a pedir, porque su necesidad es que tu estilo de liderazgo sea un estilo más cercano, más empático, amable, más de relación, gestión emocional, de tocarle, literal, ¿no? De, oye, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal? En otros casos, todo lo contrario, que vayas al grano, que le enseñes los informes, que le digas qué esperas de ellos, que hables de resultados, que les retes, que les pinches. Pero hay gente que tú le retas y le pinchas y lo pierdes. Y esto se ve, por ejemplo, en el deporte. Por eso a veces los equipos... Tienes que saber cómo gestionar cada uno. Claro, pero tú un equipo, por ejemplo, de fútbol o cualquier... Tiene 23 personas que necesitan estilos de liderazgo distintos. Por tanto, ¿qué tienen en común todos los estilos? Individualizarlo. Es decir, la personalización es básica. Si hay 3 personas en un equipo, son 3 personas que van a necesitar cosas distintas de ti. Es decir, si mandas un correo a cada uno, seguramente uno necesita una longitud diferente del correo. Y la gente dice, ya, pero si estoy en una reunión y tengo a las 3 personas, pues sí, hay que adaptar la comunicación a lo que necesita cada persona. Y ahí va un poco la labor de la persona que ejerce liderazgo. Entender muy bien qué es lo que necesita cada persona. Algunos necesitan más tiempo que otros y otros seguramente les sobra parte del tiempo que les estás dedicando y lo que hay que hacer es echarse un poquito para atrás. Esto es lo bonito y lo difícil. ¿Cuál es la diferencia o la sinergia entre liderazgo y trabajo en equipo? Bueno, liderazgo para mí tiene que ver con una cuestión personal, es decir, sería la persona hacia otro equipo. En este caso hablamos de generar impacto y huyamos del concepto de líder y jefe, ¿no? No, esto a veces ¿qué pasa? ¿No? Vemos líder como algo bueno y jefe malo. Es cierto que líder es bueno, pero no es cierto que jefe o jefa es malo, porque cuando hablamos de jefe es jerarquía, ¿no? Líder es impacto. Trabajo en equipo tiene que ver con una cualidad que tú tienes que te permite... Es decir, liderazgo sería cómo haces que los demás mejoren. El trabajo en equipo es cómo permites que el equipo aproveche tu cualidad. Entonces, el liderazgo lo que implica es sacar lo mejor de los demás. El trabajo en equipo lo que implica es darle lo mejor que tienes tú sin fastidiar lo que necesita el equipo. Ahí implica, por ejemplo, dosis de generosidad. En equipos transversales muchas veces nos pasa que pensamos que estamos trabajando en equipo, pero realmente lo que estamos haciendo es colaborando un poquito, no estamos yendo suficiente. El trabajo en equipo implica 2 cosas sobre todo. Por un lado, la interdependencia, es decir, darte cuenta de que necesitas a los demás, es decir, que la gente se necesita y esto de los que lo tienen que creer. Es decir, a veces pensamos que podemos ir por encima del equipo, no, que no necesitamos. Y hay empresas que la gente no se conoce literalmente, pero se necesita.
Y la otra tiene que ver con un elemento que tiene que ver mucho con la comunicación. Es decir, primero nos necesitamos y por otro lado nos complementamos. Cuando comunicamos, cuando hablamos, nos damos cuenta de que nos complementamos. Es decir, que tus fortalezas, pues resulta que además complementan las áreas que yo tengo donde no brillo. Y dice, ¿no?, Meredith Belvin, que es pues uno de los mayores ejemplos, en este caso de formación, tanto en trabajo en equipo como liderazgo, que los mejores equipos no los forman las mejores personas, sino las personas que se complementan mejor entre sí. Es decir, no podemos encontrar personas que tengan todas las cualidades, eso es imposible, pero si tú eres capaz de decirle al equipo, esto se me da bien y esto no, habrá otra persona que aquello que a ti no se te da bien lo va a complementar. A veces los equipos no funcionan porque intentamos tapar nuestras debilidades, entonces el equipo no aprovecha. O porque no compartimos las fortalezas y al final lo que yo tengo que no comparto, nadie lo aprovecha. Y tu opinión, por ejemplo, todo esto trasladado a deporte y empresa, ¿qué puede aprender, por ejemplo, la empresa en el mundo del deporte? Bueno, para mí, muchísimo. De hecho, claro, diría, puede aprender mucho si estamos dispuestos a aprender, porque muchas veces nos pasa, para mí, del mundo del deporte, puedes aprender dos cosas. Por un lado, personas que han practicado deporte, que cuando se les cae, por ejemplo, una venta, pues no van a tirar la toalla porque han estado acostumbrados a que les pasen un montón de cosas en su vida. Y luego para mí un elemento... Aceptan que es parte del proceso, sí, y que es un no más. Aceptarlo, y también otro elemento que tiene que ver con lo que tú puedes aprender ya no de las personas que han practicado deporte, sino del concepto del deporte, ¿no? Es decir, cada vez que vemos deporte en televisión, estamos permanentemente aprendiendo valores y aterrizando cosas de nuestro día a día tremendas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver pues, los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es, wow, los ejemplos de generosidad alucinante, ¿no? Deportistas que comparten una medalla. Y puedes ver un documental sobre el Tour de Francia y darte cuenta cómo gestiona la envidia, porque la envidia en el trabajo existe y también existe en el deporte. Y que, bueno, si en el deporte son capaces de aparcar ese ego que tienen para ayudar a un compañero, incluso aunque a ellos les perjudique, no lo vamos a hacer en la empresa. ¿Por qué? Porque aunque a mí me perjudique hoy, a lo mejor si yo te ayudo a ti, aumenta la probabilidad de que alguien me ayude en el futuro.